Hoy debería haber sido un día de celebración, pero se convirtió en la peor pesadilla de Albuquerque. La historia de Victoria Martins comienza el 24 de agosto de 2016, un día después de que cumpliera apenas 10 años de edad. En lugar de recibir regalos, abrazos y globos, la policía encontró su pequeño cuerpo sin vida en una escena que marcaría a los agentes para siempre. Eran las 8 de la noche cuando una llamada de emergencia alertó a los bomberos y a la policía. Un incendio se desataba en un apartamento del complejo de viviendas Arroyo Villas, al noroeste de Albuquerque, Nuevo México. Lo que parecía un fuego menor, pronto se reveló como un crimen atroz. En el interior, los agentes hallaron restos carbonizados dentro de una bañera. Al principio, nadie podía imaginar lo que había ocurrido, hasta que identificaron a la víctima, Victoria Martins, una niña que, según vecinos y compañeros de escuela, era alegre, tímida y soñaba con ser maestra. La noticia se propagó rápidamente. Los periodistas se agolparon frente al edificio, los vecinos lloraban y la comunidad entera exigía respuestas. ¿Cómo era posible que algo tan terrible hubiera pasado bajo sus narices? Las primeras sospechas recayeron, inevitablemente, en la madre de la niña, Michelle Martins. Las cámaras grabaron el momento en que la mujer, de semblante frío y distante, era escoltada por la policía. No parecía una madre destrozada por la muerte de su hija. Horas más tarde, también fueron arrestados Fabián González, novio de Michelle, y Jessica Kelly, prima de Fabián, recién salida de prisión. Entre los tres, según la policía, se había urdido una pesadilla inimaginable. La indignación creció al conocerse los detalles. Victoria no solo había sido asesinada, sino que fue víctima de un ritual de abuso y tortura que duró horas. La autopsia reveló estrangulamiento, agresiones sexuales y finalmente un intento desesperado por ocultar el crimen quemando su cuerpo en la bañera. En la rueda de prensa, el entonces jefe de policía de Albuquerque, Gordon Eden, pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos. En mis 30 años de servicio, jamás había visto algo tan horrible. La pregunta era inevitable: ¿cómo pudo suceder esto dentro del hogar de Victoria, a plena vista de las instituciones y sin que nadie la protegiera? El caso de Victoria Martins no solo sería recordado como un crimen espantoso, sino también como un fracaso del sistema de protección infantil en Nuevo México. El horror apenas comenzaba a salir a la luz. Para entender la tragedia de Victoria, es necesario mirar hacia atrás, a la vida de su madre, Michelle Martins. La mujer que debió protegerla, terminó siendo parte del monstruoso engranaje que acabó con su vida. Michelle nació en 1981, en Nuevo México. Creció en un ambiente aparentemente normal, hija de una familia trabajadora, sin antecedentes criminales ni historias que anticiparan la oscuridad en la que acabaría. Durante la adolescencia, quienes la conocieron la describían como una joven reservada, insegura y con dificultades para establecer relaciones estables. Al convertirse en adulta, Michelle se casó y tuvo 2 hijos, un varón y, poco después, a Victoria. Su matrimonio no prosperó y terminó separada del padre de los niños. Como madre soltera, llevaba una vida inestable. En lugar de construir un entorno sano para sus hijos, comenzó a relacionarse con hombres problemáticos, muchos de ellos con antecedentes de drogas y violencia. Las autoridades descubrieron que Michelle no solo falló en proteger a su hija, sino que, en el fondo, desarrolló un comportamiento profundamente perturbador. En sus confesiones posteriores, reveló que había permitido que hombres abusaran de Victoria a cambio de drogas y favores. Aseguró, con una frialdad escalofriante, que pensaba que así su hija se volvería más experimentada. Los psicólogos que analizaron su perfil la describieron como una persona dependiente, vulnerable y manipulable, con una necesidad extrema de aprobación. Esa combinación la llevó a caer bajo la influencia de Fabián González, un hombre con un largo historial de violencia y conexiones con el mundo de las drogas.
Fabián, nacido en 1983, había pasado buena parte de su vida entrando y saliendo de prisión. No tenía trabajo estable y cargaba con múltiples antecedentes criminales. Su prima, Jessica Kelly, también estaba marcada por la delincuencia, adicción, robos y una condena por agresión. En 2016, Jessica acababa de salir de la cárcel bajo libertad condicional. Sin un lugar donde ir, se instaló en el apartamento de Michelle y Fabián. Ese fue el inicio de una convivencia tóxica que acabaría en el crimen más atroz. Con Fabián como pareja y Jessica como cómplice, Michelle terminó sumida en un círculo de drogas, promiscuidad y violencia. A Victoria la relegaron a un papel secundario, sin afecto ni protección. Los reportes oficiales señalan que la familia Martens había estado bajo el radar de los servicios de protección infantil, pero nunca se tomaron medidas contundentes. Hubo denuncias de descuido y negligencia, pero el sistema falló en intervenir. Michelle se mostraba como una madre que hacía lo que podía. Pero en realidad, su carácter permisivo, su dependencia hacia hombres abusivos y su inmadurez emocional la convirtieron en el eslabón más débil. En lugar de ser el refugio de Victoria, abrió la puerta de su propia casa a los depredadores que la destruirían. La biografía de Michelle Martens no muestra a una mujer empoderada ni a una madre protectora, sino a alguien moldeada por la inseguridad, la dependencia y la falta de límites. Y esa personalidad sería el combustible para lo que ocurrió la noche del 24 de agosto de 2016. El círculo ya estaba formado, una madre negligente, un novio violento y una prima adicta y peligrosa. Faltaba la víctima perfecta, una niña inocente, incapaz de defenderse. La tormenta estaba a punto de estallar. Aunque el asesinato de Victoria Martens fue el único crimen que quedó grabado en la memoria colectiva, los antecedentes de quienes participaron en su muerte revelan una cadena de conductas violentas y negligencias que, juntas, crearon el escenario perfecto para la tragedia. Michelle Martens no tenía historial criminal previo. A simple vista era una mujer común, sin antecedentes de violencia ni detenciones. Sin embargo, bajo esa apariencia de madre trabajadora se escondía una vida llena de contradicciones. Según su propia confesión, durante meses permitió que hombres abusaran de su hija a cambio de drogas o favores. La frialdad con la que relató esos hechos dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Ella decía que pensaba que así estaba preparando a Victoria para la vida adulta. Un razonamiento perverso que, con el tiempo, resultó ser una confesión de negligencia criminal. El historial más oscuro lo cargaban Fabián González y su prima Jessica Kelly. Fabián había crecido en un entorno lleno de violencia y drogas. Su juventud estuvo marcada por constantes peleas y delitos menores, robos, posesión de sustancias ilegales y agresiones. No era un desconocido para la policía de Albuquerque. Cada vez que salía de prisión, regresaba a la misma rutina de adicción y delincuencia. Cuando conoció a Michelle, encontró en ella una mujer vulnerable, fácil de manipular, alguien que no pondría límites a su comportamiento. Jessica Kelly, por su parte, había pasado años entrando y saliendo de la cárcel. Sus antecedentes incluían agresiones violentas, posesión de drogas y robos. En 2016 salió en libertad condicional y, sin lugar a donde ir, se instaló en el apartamento de Michelle. Jessica era una bomba de tiempo, adicta, impulsiva y con un historial de episodios violentos. Los investigadores descubrieron que, apenas semanas antes del asesinato de Victoria, Michelle había empezado a salir con Fabián. La relación avanzó con rapidez, y en cuestión de días, Fabián ya se había mudado con ella y sus hijos. La situación alarmó a algunos vecinos, quienes percibían comportamientos extraños en el apartamento, discusiones violentas, visitas sospechosas y un flujo constante de desconocidos. El 22 de agosto de 2016, un día antes del cumpleaños de Victoria, Michelle llevó a su hija a la escuela. Nadie sospechaba lo que ocurriría después. En el entorno escolar, Victoria era vista como una niña dulce y tímida, que solía participar en clase con una sonrisa discreta. Sus maestras la describían como aplicada, aunque parecía cargar con un peso invisible. Los servicios de protección infantil de Nuevo México habían recibido denuncias previas sobre negligencia en el hogar de los Martens.
Había reportes de que Michelle no estaba cumpliendo con los cuidados básicos y de que hombres extraños frecuentaban la casa. Sin embargo, esas señales de alerta nunca derivaron en una intervención efectiva. El 23 de agosto de 2016, Victoria cumplió 10 años. La niña fue vista en la escuela, entusiasmada porque era su cumpleaños. Según testigos, habló de que habría pastel y que su madre le había prometido una pequeña fiesta. Esa sería la última vez que sus compañeros la verían con vida. Al caer la tarde, Michelle, Fabián y Jessica consumieron drogas en el apartamento. La celebración de cumpleaños se convirtió en un ambiente caótico. Victoria, inocente, quedó atrapada en medio de la violencia y la perversión de los adultos que la rodeaban. Los antecedentes criminales de Fabián y Jessica, sumados a la negligencia de Michelle y a la inacción de las instituciones, crearon una tormenta perfecta. Era cuestión de tiempo para que esa combinación explotara. Y explotó la noche del 24 de agosto de 2016. Esa madrugada, lo que comenzó como una reunión bajo efectos de drogas derivó en horas de tortura para Victoria. Aunque los detalles exactos siguen siendo objeto de versiones contradictorias, la autopsia confirmó lo que nadie quería escuchar: la niña había sido agredida, estrangulada y finalmente asesinada antes de que intentaran ocultar el crimen quemando su cuerpo en la bañera. La brutalidad del acto no fue un hecho aislado, sino la culminación de años de violencia, adicciones y negligencias no atendidas. El caso de Victoria no solo mostró la monstruosidad de 3 personas, sino también las grietas de un sistema que nunca intervino a tiempo. Lo que vendría después sería aún más escalofriante: la escalada de violencia. La noche del 23 de agosto de 2016 debía ser una celebración. Victoria había cumplido 10 años y, como cualquier niña de su edad, soñaba con pastel, globos y quizá algún regalo sencillo. En lugar de eso, lo que ocurrió en el apartamento de los Martens marcó un antes y un después en la historia criminal de Nuevo México. Ese día, Michelle Martens, su novio Fabián González y la prima de este, Jessica Kelly, consumieron drogas y alcohol durante gran parte de la tarde. Lo que empezó como una convivencia se convirtió en un escenario de caos y violencia. Mientras tanto, Victoria se encontraba indefensa, atrapada en un ambiente en el que nunca debió estar. Las versiones sobre lo ocurrido varían, pero los investigadores lograron reconstruir una cronología aproximada gracias a la autopsia, testimonios y confesiones. Según la acusación inicial, Fabián y Jessica sometieron a la niña, mientras Michelle permanecía en el apartamento sin intervenir. La autopsia reveló que Victoria fue estrangulada, agredida sexualmente y luego asesinada. Después, su cuerpo fue desmembrado y colocado en la bañera, donde intentaron quemarlo para borrar las evidencias. Las escenas descritas por la policía son estremecedoras. El jefe de policía de Albuquerque, Gordon Eden, declaró: "En mis 3 décadas de servicio, jamás había presenciado algo tan atroz". Las horas posteriores al crimen estuvieron marcadas por una violencia descontrolada. Jessica Kelly, bajo la influencia de drogas, destrozó parte del apartamento, y los vecinos escucharon gritos, golpes y ruidos extraños. Algunos testigos llamaron al 911 para reportar humo proveniente de la vivienda. Esa llamada fue clave: los bomberos llegaron al lugar y descubrieron el cuerpo de Victoria dentro de la bañera. La investigación inicial mostró fallas inquietantes en el sistema. En los registros de llamadas a protección infantil había reportes previos sobre negligencia en la casa de los Martens. Se sabía que hombres entraban y salían del apartamento, que Michelle estaba sumida en drogas y que Victoria no recibía el cuidado necesario. Sin embargo, ninguna de esas advertencias derivó en una intervención efectiva. Con el hallazgo del cuerpo, la policía arrestó de inmediato a Michelle, Fabián y Jessica. Durante los interrogatorios, cada uno intentó culpar al otro, ofreciendo versiones contradictorias. Michelle llegó a declarar que había permitido que hombres abusaran de Victoria meses antes y que incluso había contactado a desconocidos por internet para experimentar con su hija. La frialdad de sus palabras indignó a la comunidad y dejó claro que el crimen no era un acto aislado, sino el resultado de un patrón de negligencia y perversión. La noticia se esparció por todo Albuquerque. Vecinos, maestros y amigos de Victoria no podían creer lo que escuchaban.
La pequeña era recordada como una niña tímida pero cariñosa, que disfrutaba leer y jugar con sus compañeros de escuela. Su inocencia contrastaba brutalmente con la monstruosidad de los adultos que debían protegerla. La escalada de violencia en esa casa no fue espontánea. Fue el resultado de años de adicciones, de antecedentes criminales ignorados y de un sistema incapaz de detener el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Fabián y Jessica habían demostrado conductas violentas desde antes, y Michelle había normalizado la negligencia hasta el punto de sacrificar a su propia hija. Lo que más perturbó a la opinión pública fue la sensación de que Victoria pudo haber sido salvada. Hubo señales, hubo denuncias, hubo advertencias, pero ninguna institución reaccionó. La escalada terminó en un punto de no retorno, el asesinato brutal de una niña de apenas 10 años, cuya única culpa fue confiar en su madre. Mientras la investigación avanzaba, la indignación social crecía. La comunidad no solo pedía justicia contra los culpables, sino también respuestas. ¿Cómo fue posible que el sistema de protección infantil fallara de manera tan estrepitosa? El caso de Victoria Martens ya no era solo una tragedia familiar, se había convertido en un escándalo nacional, un símbolo de negligencia institucional y de la violencia oculta en muchos hogares. Pero lo peor aún estaba por venir: las contradicciones en las declaraciones, los errores policiales y los intentos de encubrir responsabilidades abrirían una nueva herida en la confianza pública. El hallazgo del cuerpo de Victoria Martens fue como una bomba en la ciudad de Albuquerque. En cuestión de horas, la noticia estaba en todos los noticieros nacionales. Las imágenes del complejo de apartamentos, acordonado con cintas amarillas, se repetían una y otra vez. La comunidad, indignada, pedía justicia inmediata. Pero junto con la indignación llegó otra pregunta: ¿cómo el sistema permitió que esto pasara? Las primeras declaraciones de la policía fueron contundentes. El jefe Gordon Eden aseguró que Victoria había sido agredida sexualmente, estrangulada y desmembrada la noche de su cumpleaños, antes de que intentaran quemar su cuerpo. Aquella descripción estremeció al país entero. Sin embargo, pronto comenzarían a surgir inconsistencias que debilitarían la credibilidad de la investigación. La presión social se volvió insoportable. Vecinos, familiares y organizaciones de protección infantil acusaron al Departamento de Policía y a los servicios de protección infantil de haber ignorado múltiples advertencias previas. Meses antes, la escuela de Victoria había reportado señales de descuido. También hubo llamadas a la línea de protección que alertaban sobre la presencia constante de desconocidos en el apartamento y sobre la inestabilidad de Michelle. Aún así, ninguna acción contundente se tomó. Los errores policiales se hicieron evidentes cuando las versiones comenzaron a cambiar. En los días posteriores al arresto, Michelle Martens confesó haber permitido que hombres abusaran de su hija durante meses, incluso a través de contactos por internet. Aquella confesión desató la furia colectiva, una madre ofreciendo a su hija de 10 años a desconocidos. Sin embargo, más adelante, los fiscales tuvieron que admitir que no había evidencia forense que confirmara esas declaraciones. Los exámenes médicos de Victoria no mostraban signos de abusos crónicos. Esto planteó un nuevo dilema: ¿mintió Michelle en sus declaraciones para justificar el horror de lo ocurrido, o estaba encubriendo a alguien más? La situación se volvió aún más compleja con la figura de Jessica Kelly. La prima de Fabián había salido de prisión apenas unos días antes y estaba bajo libertad condicional. ¿Cómo era posible que nadie supervisara estrictamente sus movimientos, sabiendo sus antecedentes violentos? El sistema judicial también quedó bajo fuego. Mientras tanto, los manifestantes exigían cambios. Con pancartas que decían justicia para Victoria y el sistema nos falló, cientos de personas se reunieron frente al tribunal de Albuquerque. La presión llegó hasta el gobierno estatal, que anunció auditorías internas en los departamentos responsables. Pero los errores no terminaron allí. El caso sufrió giros dramáticos cuando, tras un año de investigación, los fiscales admitieron que parte de la versión inicial de la policía era incorrecta. No existían pruebas sólidas de que Victoria hubiera sido agredida sexualmente la noche de su muerte, lo que contradijo la primera declaración pública del jefe de policía. Ese error minó la confianza ciudadana y alimentó teorías de encubrimiento.
La indignación no solo se centró en los criminales, sino también en las instituciones. Muchos padres en Albuquerque comenzaron a desconfiar de los servicios de protección infantil. Si no pudieron salvar a Victoria, ¿qué podemos esperar para nuestros hijos?, declaraba una madre durante una entrevista televisiva. La tormenta mediática no cesaba. Cada semana, nuevos reportes revelaban negligencias, desde expedientes incompletos hasta visitas sociales que nunca se realizaron. La percepción general era clara: Victoria había sido olvidada por quienes tenían el deber de protegerla. La policía, bajo presión, intensificó las investigaciones. Pero el daño ya estaba hecho. El caso Martens no solo se trataba de un crimen atroz, era el reflejo de un sistema quebrado, de errores humanos y burocráticos que permitieron que una niña de 10 años terminara en manos de sus propios verdugos. Y mientras las instituciones intentaban defenderse, la atención se centraba en los 3 acusados. Los detalles de sus vidas, sus antecedentes y sus versiones contradictorias alimentaban la cobertura mediática. Todos esperaban el juicio, todos exigían condenas ejemplares. La tensión crecía. El país entero observaba cómo se desmoronaban las piezas de un caso que había comenzado con un horror inimaginable y que, ahora, revelaba un rompecabezas aún más perturbador: negligencia institucional, fallas judiciales y un laberinto de mentiras. Pero lo más aterrador todavía no había llegado. El clímax del caso mostraría, con crudeza, la verdadera magnitud de la tragedia y la brutalidad de los últimos momentos de Victoria. El 24 de agosto de 2016, apenas un día después de celebrar su 10º cumpleaños, Victoria Martens vivió sus últimas horas en un infierno inimaginable. La pequeña, que debía estar rodeada de juegos y abrazos, quedó atrapada en un escenario marcado por la perversión, las drogas y la violencia. Esa tarde, Michelle Martens, su pareja Fabián González y la prima de este, Jessica Kelly, habían consumido metanfetaminas y alcohol en el apartamento. La niña, inocente y ajena a lo que se avecinaba, se encontraba en su habitación. Los investigadores reconstruyeron los hechos a partir de las declaraciones, pruebas forenses y testimonios. Aunque algunas versiones difieren, lo que es seguro es que Victoria fue sometida a una tortura espantosa. La autopsia reveló que fue estrangulada y que, en sus últimos momentos, intentó luchar por su vida. Los fiscales señalaron que Michelle no hizo nada por defenderla. Lo más perturbador fueron las palabras de la propia Michelle. Durante su interrogatorio inicial, confesó que había permitido que hombres abusaran de su hija durante meses, incluso poniéndose en contacto con desconocidos por internet. Esa declaración fue transmitida por los medios y provocó un shock nacional. Aunque después los fiscales admitieron que no había pruebas de abusos crónicos, la simple idea de que una madre hablara con tanta frialdad sobre entregar a su hija indignó a millones de personas. La escena final fue brutal. Tras ser estrangulada, el cuerpo de Victoria fue llevado al baño. Allí, Jessica Kelly lo desmembró con un cuchillo de cocina. Acto seguido, intentaron prender fuego a los restos dentro de la bañera, probablemente con la intención de destruir las pruebas. Los vecinos, al percibir humo y un olor extraño, llamaron al 911. Cuando los bomberos llegaron, pensaron que se trataba de un incendio menor. Pero lo que encontraron en la bañera fue una visión dantesca: el cuerpo carbonizado de una niña. Los agentes de policía que ingresaron describieron la escena como una de las más traumáticas de sus carreras. Algunos tuvieron que recibir apoyo psicológico tras el hallazgo. En paralelo, Jessica Kelly, bajo el efecto de drogas y en estado de agitación, corrió semidesnuda por los pasillos del complejo, gritando incoherencias y atacando a los oficiales que intentaban detenerla. Esa conducta descontrolada reforzó la percepción de que la droga fue un catalizador de la violencia desatada esa noche. Los fiscales presentaron la cronología ante la corte: Fabián y Jessica habrían sido los ejecutores físicos del crimen, mientras Michelle, la madre, actuaba como cómplice pasiva. No hay evidencia de que ella misma haya participado en la agresión directa, pero su permisividad y negligencia resultaron determinantes. Las imágenes de Victoria inundaron los noticieros. Una niña sonriente, con su cabello castaño y una mirada inocente, contrastaba de manera desgarradora con los detalles del caso. La indignación se transformó en furia:
marchas, protestas y vigilias se multiplicaron en Albuquerque. En una de ellas, un cartel resumía el sentir de la comunidad. Victoria merecía amor, no monstruos. El clímax del caso Martens no fue solo la violencia cometida en esa bañera, sino también la crudeza de las revelaciones posteriores. Cada audiencia judicial sacaba a la luz detalles más perturbadores: la confesión de Michelle, la participación de Fabián y Jessica, las fallas del sistema. El horror parecía no tener fin. Para los fiscales, la prioridad era lograr condenas ejemplares. Para la sociedad, la meta era asegurarse de que nadie olvidara a Victoria y que jamás se repitiera una tragedia así. El juicio estaba por comenzar, y con él, la esperanza de que al menos la justicia pudiera dar un poco de paz a una comunidad desgarrada. Tras el macabro hallazgo en el apartamento de Albuquerque, la policía no tardó en actuar. Michelle Martens, Fabián González y Jessica Cale fueron arrestados la misma noche del crimen. Las imágenes dieron la vuelta al país: 3 adultos esposados, acusados de haber destruido la vida de una niña de apenas 10 años. En los interrogatorios, Michelle ofreció una confesión que estremeció a los detectives. Admitió, con frialdad, que había permitido que hombres abusaran de su hija durante meses. También relató que había contactado desconocidos por internet para experimentar con Victoria. Sin embargo, con el paso del tiempo, los fiscales aclararon que no había pruebas médicas ni forenses que confirmaran abusos prolongados, lo que abrió un debate sobre la veracidad de sus palabras. Muchos expertos consideraron que Michelle buscaba justificar su negligencia inventando una historia aún más perturbadora. Lo que sí era indiscutible era su papel como madre negligente. No protegió a su hija, no la defendió y permitió que González y Kelly la sometieran a un tormento indescriptible. El proceso judicial fue largo y confuso. La defensa de los acusados presentó múltiples versiones contradictorias, mientras que la fiscalía enfrentaba la presión mediática y el enojo de toda la comunidad. En medio de esa tormenta, las pruebas forenses confirmaban lo esencial: Victoria había sido estrangulada, desmembrada y luego quemada. En 2019, Michelle Martens aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de abuso infantil con resultado de muerte. Fue sentenciada a una condena de entre 12 y 15 años de prisión. Para muchos, la pena parecía insuficiente, considerando la magnitud del crimen y su rol como madre. Jessica Kelly, prima de Fabián, aceptó en 2018 un acuerdo que la condenó a 44 años de cárcel. Su participación directa en la agresión y desmembramiento fue decisiva para esa sentencia. Fabián González, por su parte, fue hallado culpable en 2022 de homicidio culposo, abuso infantil y manipulación de pruebas. Recibió una condena de 37 años de prisión. El tribunal lo consideró pieza clave en el crimen, aunque las pruebas no confirmaron que hubiera participado en todos los actos descritos inicialmente por la policía. Las sentencias generaron un intenso debate público. Muchos ciudadanos consideraron que la justicia había sido demasiado blanda, que una niña inocente había sido traicionada por su propia madre y que la sociedad no recibió el castigo ejemplar que esperaba. Más allá de los tribunales, el caso de Victoria Martens provocó una reforma en los servicios de protección infantil de Nuevo México. Se implementaron auditorías internas, protocolos más estrictos y capacitaciones para trabajadores sociales, con el objetivo de que ninguna señal de peligro volviera a ser ignorada. Cada año, en Albuquerque, se realizan vigilias en memoria de Victoria. Globos blancos y morados se elevan al cielo con mensajes que recuerdan a la niña que soñaba con ser maestra. Su historia quedó grabada en la conciencia de toda una comunidad como símbolo de lo que no debe repetirse jamás. El crimen no solo marcó a una familia y a una ciudad, fue un llamado de atención para todo un país. Un recordatorio doloroso de que la negligencia, el silencio y la indiferencia pueden ser tan mortales como el crimen mismo. Hoy, Michelle, Fabián y Jessica cumplen sus condenas tras las rejas. Pero ninguna sentencia será suficiente para devolver la vida a Victoria. La pregunta que sigue resonando es la misma: ¿cómo pudo el sistema fallar de una manera tan brutal? Lo único cierto es que la memoria de Victoria Martens seguirá viva, como un clamor de justicia y como advertencia para todos. Claqueta, gracias por acompañarme en esta crónica.
Si quieres seguir descubriendo más historias reales de crímenes impactantes, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias y que la memoria de las víctimas nunca se apague.